Hace unos días un colega me hizo una entrevista en torno a la tecnología y la educación en el contexto de la pandemia y de este salto a la educación virtual a tiempo completo. El tema se conecta con un libro que estoy trabajando y que debe publicarse a inicios del próximo año. De modo que en base a eso armé estos tres breves videos donde doy unas impresiones del tema a partir de lo que conversé en esa entrevista. Este es el video completo, pero debajo estoy dejando el link a las tres partes distintas. Bueno, si algo ocurrido con la pandemia con respecto a la educación es que se han hecho mucho más evidentes una serie de desfases y una serie de desencuentros que habían con respecto a la educación ya desde hace décadas. En buena cuenta, hoy que todo tiende a ser virtual en términos de educación y que todo es forzosamente virtual, pareciera que recién se ha reactivado, se han reavivado miradas hacia estos cambios en las lógicas de pensamiento y en las lógicas de aprendizaje que tienen los alumnos cuando en realidad son problemas que ya tienen décadas de discusiones, ¿no? En esa línea yo hace un par de años publiqué un texto, un libro, en el que doy cuenta o trato de dar cuenta de estas mutaciones justamente que genera lo que llamo el régimen informacional digital. Pues bien, para mí es evidente que los principales dos efectos de este régimen informacional son la saturación y la velocidad de la información. Hay demasiada información más que nunca antes y la manera en la que los sujetos pueden, digamos, interactuar o de alguna manera utilizar o de alguna manera operar con la información es a través de relaciones de velocidad y básicamente de inmanencia, ¿no? Relaciones muy rápidas, muy fugaces, muy veloces. Bueno, eso altera también el valor de la información, no el valor económico que hoy es mayor que nunca, no el valor como contenido, porque una información puede seguir siendo valiosa, no el valor axiológico en términos de los valores que digamos, pueden resonar o no en determinada información, sino algo que yo llamo informatibilidad, que es el valor como objeto, que es un valor que tiene que ver con la capacidad de acceder. Mientras más podemos acceder a algo, menos informatibilidad tiene esa información. Sobre todo esto hay un link abajo a una charla que di sobre el tema del libro, que es bastante más extendida, entonces ahí pueden encontrar todo esto en detalle. ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad una informatividad baja en la información también redibuja el lugar que tiene la institución educativa. En buena cuenta, la institución educativa en todos sus niveles, digamos, garantizaba tradicionalmente el acceso a un tipo de información que estaba garantizada por la propia institución y que además dentro de la institución recibía una serie de operaciones y procesos que eran todo el proceso de aprendizaje y enseñanza. Pues bien, lo que ocurre con el régimen informacional actual es que al no haber esta informatividad, digamos, garantizada desde el lado de la información, porque los accesos están abiertos en teoría como algo positivo, democrático en nuestro tiempo, y ya estaba, digamos, desdibujada un poco el lugar de la institución educativa como tal, ¿no? Y al mismo tiempo se dieron otras transformaciones. Por ejemplo, en la línea de lo que Jeremy Rifkin dice, este economista norteamericano lo que plantea es que vivimos en una economía del acceso, en la cual la gente quiere acceder más que poseer, ¿no? Bueno, esa lógica se traslapa al conocimiento y ahora para el alumno contemporáneo desde hace ya varios años, acceder es conocer, ¿no? Saber encontrar es saber, ya no tiene que ver con esta operación a largo plazo, esta abstracción, esta posesión de la información. Pues bien, esto tiene décadas de discusión, esto no es nada nuevo, como digo, lo dije en un libro hace un par de años y vienen autores discutiéndolo desde hace tiempo, ¿no? Jean Baudrillard y Paul Virilio dan cuenta de esta saturación que deja inoperante al sujeto como extasiado por violencia y la velocidad mejor que nadie. Bifo Berardi, el filósofo italiano contemporáneo, también da cuenta de esto. Él tiene un texto que se llama Generación Post-Alfa, ¿no? Que justamente refiere a la generación post-alfabética, que es esa que ha recibido más información de la máquina que de su propia madre, no más lenguaje de la máquina que de la madre, en fin. Han presentado, digamos, discusiones al respecto, pero ya incluso mucho antes, hace casi como 50 años, el propio McLuhan ya hablaba, ¿no? Del salto que suponía pasar de esta cultura alfabética lineal secuencial a esta cultura electrónica simultánea, en fin, y cómo cambiaba el pensamiento. La cuestión es que lo que ha ido pasando es que la manera en la que se ha adaptado el sistema educativo es intentar hacer juego con esta nueva forma de pensar, pero desde el lado más técnico.
Incluso no se habla de pensamiento computacional y cómo es que de alguna manera supone adaptarse a estas nuevas capacidades, competencias, habilidades, ¿no? Hace poco, dos profesores en Perú, el profesor Jaime Belón y Humberto Roncoroni, publicaron un artículo diciendo cómo es que este pensamiento computacional, perdón, cómo es que le faltaba justamente un componente de humanidades que sea más crítico en esa línea, ¿no? Y precisamente habla también de esa carencia y cómo es que se ha adoptado esto siempre desde el lado más, digamos, técnico del asunto, ¿no? En esa línea, el propio Bifo Berardi tiene una propuesta simpática, ¿no? Él dice que en realidad el pensamiento crítico tenía que ver con la forma de la escritura, con la forma lógica de verdadero o falso, con la forma del discernimiento, y que eso no existe en la aceleración de los medios digitales, entonces sí o sí se va a perder, ¿no? De alguna manera el pensamiento crítico. Y tanto es así que él plantea que, por ejemplo, la patología de los jóvenes hoy es el pánico, ¿no? El ataque de pánico, el ataque de angustia, que para quienes somos profesores sabemos que es cada vez más común y más cotidiano entre los estudiantes. Tendría que ver, plantea Bifo, con justamente esta imposibilidad pues, de aprehenderlo todo, ¿no? Esta saturación inoperante de la que ya hablaba Baudrillard, y por eso es, digamos, la patología de nuestro tiempo, ¿no? Hoy en día nosotros vemos este meme circulando del perrito de antes y perrito de ahora, ¿no? Y todo se basa, digamos, en una subjetividad, en una sensibilidad millennial, pero es mucho más profundo. Ha cambiado la lógica, el etos, ha cambiado la percepción, ha cambiado la constitución, incluso a nivel cognitivo de esto, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, son todas las brechas que existen ya desde hace décadas, repito, en términos de educación. ¿Cuál es el problema ahora y qué es lo que pasa con la pandemia? Que todas estas brechas que se han hecho mucho más evidentes intentan solucionarse por el lado de la vía de la adopción de los soportes, de las plataformas, de la capacidad técnica para utilizarlas y también de los métodos o metodologías para emplearlos bien. Y ese es el problema, porque en realidad estas brechas no se van a saltar por ese lado. En la segunda parte de este video voy a tratar de explicar un poco por qué es que no pueden saldarse por ese lado y qué implica en realidad esta mirada de la tecnología, digamos, más de fondo. Bien, en cuanto a lo segundo, me gustaría empezar con una idea de Félix Guattari. Guattari plantea más o menos hacia los 70, empieza a delinear un concepto que plantearía posteriormente, que es el del capitalismo mundial integrado. Este capitalismo mundial integrado, que correspondería a la fase actual del capitalismo y que él venía a venir y que finalmente vino y que podría ser este neoliberalismo digital en el que vivimos, implicaba que la mayor operación, o la operación más importante ya no era la macropolítica únicamente, sino la micropolítica, ¿no? Operar sobre la subjetividad de los sujetos, que de alguna manera moldear la subjetividad de los sujetos. Ahí es donde iba a estar la mayor fuerza, digamos, de producción en esta suerte de versión nueva del capitalismo, que otros llamado como capitalismo de plataformas en nuestro tiempo, ¿no? Bastante más evidente. Pero bueno, lo importante aquí era que se producía un tipo de subjetividad. ¿Por qué empiezo con esta idea? Porque en realidad el discurso de que las brechas, digamos, tecnológicas en educación que han aflorado con todo el tema de la pandemia van a poder ser saldadas por la vía de una apropiación técnica de plataformas y soportes, principalmente, tiene que ver con una manera en la que justamente el sistema está operando sobre las subjetividades y de alguna manera es una de las formas en que la universidad, en general la educación, pero principalmente la universidad, adoptan y adaptan este discurso, de alguna manera, de esta apropiación por el lado netamente técnico, ¿no? En buena cuenta, este capitalismo mundial integrado se corresponde con lo que muchos han llamado ahora o dan a llamar desde hace unos años el capitalismo cognitivo, ¿no? En el que, claro, lo importante justamente es la operación, digamos, de signos, donde lo importante es la operación de la subjetividad en sí y la creación de ese lado. El propio Bifo Berardi ya habla de un semiocapitalismo, donde la circulación principal justamente es la de los signos, y donde ya no hay un proletariado, sino hay un cognitariado, que prácticamente somos todos, ¿no? Bueno, esa idea del sistema operando sobre la subjetividad, repito, es la que tiene que ver con este discurso de que la brecha tecnológica se soluciona por el lado técnico. En ese sentido, hay dos ideas muy interesantes. Por un lado, el solucionismo tecnológico, que es algo que plantea Evgeny Morozov, y por otro lado, el tema de la silicolonización del mundo, que es algo así como el colonialismo del Silicon Valley, ¿no? Silicolonización, que lo plantea Eric Sadan. Estos dos filósofos son filósofos bastante jóvenes, en realidad, contemporáneos, y tienen una propuesta interesante, ¿no? Mientras Morozov más bien habla en términos de cómo hemos confiado a ciertas apps y ciertas aplicaciones y ciertas empresas funciones que en buena cuenta solucionan y que reemplazan muchos de los servicios
digamos, propios del hacer social, lo que estamos haciendo es, digamos, intercambiar nuestra data, nuestra privacidad, nuestra vida y convertirla en material de mercado para otros en lugar de eso. Sobre ese tema voy a volver en la tercera parte de este video porque se conecta a lo que voy a decir ahí, pero voy a recoger aquí lo segundo, esta silicolonización del mundo, ¿no? Para Eric Sadan, que hace un estudio interesante porque recorre todo lo que fue Silicon Valley desde los 60 hasta hoy, el lugar que ha ocupado culturalmente, toda esta idea de lo que él llama tecnoliberalismo, ¿no? La idea de la tecnología como libertad, la forma de operar de estas empresas emergentes como muy libres, y toda esa cultura, ese way of life del Silicon Valley que se ha vendido, digamos, al mundo. Él de alguna manera rastrea cómo es que opera, ¿no? Esto. Eh, yo creo que la universidad y la tecnología, y más hoy que nunca en el contexto en que nos ha tocado vivir, con el rol de la educación virtual, está evidentemente tomando mano de este discurso y lo que hace es un poco empatar esta idea de la libertad desde el modelo startup y de las metodologías de creación, de emprendimiento, en fin. Y bueno, como digo, adapta esto para traducirlo en una suerte de visión de la educación, pretendiendo que por ahí va a estar la solución, ¿no? Y esto tiene dos efectos. Por un lado, el efecto más evidente es a nivel de contenido, ¿no? Si vemos la currícula en los últimos años, es una currícula que tiene un poco este aire, ¿no? Siempre de creación y de aplicación de emprendimiento startup y tiene estas lógicas, ¿no? Y aparece metodologías Lean y Design Thinking y cosas de ese tipo como adoptadas, digamos, de este tipo de producción de ese corte. Y a nivel, el segundo efecto es en un nivel de metodología. A lo que suele ocurrir es que se empaqueta bonito, con bonitos nombres llamativos, productos de marketing que se pueden ofrecer en el mercado de educación superior, metodologías que en teoría vienen de este campo, tienen esta onda, y en realidad el problema con esto es que esa apuesta, que es justamente la apuesta que se está reforzando ahora en tiempos de pandemia, se cree que por ahí es donde hay que reforzar todo el tema tecnológico en la metodología, en los soportes, en la capacitación técnica de estos, que ojo, son importantes y claro, tienen que hacerse, pero digamos, no pueden ser el único lugar y no pueden ser la única, no pueden ser entendidos como la única salvación que hay para todas las brechas tecnológicas. Esa idea, digamos, es un poco boba, ¿no? Al final, pensar que todo se va a solucionar por ese lado, o que toda la tecnología recae por ese lado, es más bien lo absurdo, ¿no? Lo cierto es que un profesor que no es crítico, un profesor que no entiende las implicancias de ciudadanía y de política y de crítica necesarias en la educación, va a ser acrítico y va a ser un mal profesor, sea con una tiza y su saliva o con realidad virtual, hologramas o lo que fuera que se invente tecnológicamente. Por más capacitado que esté alguien tecnológicamente, mientras no tenga el sentido crítico, no va a cambiar nada. Un profesor bueno va a ser un profesor bueno utilizando saliva y tiza y pizarra, o utilizando todas estas herramientas porque se apropiará de ellas de otra manera. Lo que hay que cambiar es que no es una apropiación solamente del lado de plataformas, no es solamente una apropiación del lado de soportes. Repito, es importante y hay que hacerlo, sí, pero no puede verse eso como la única salvación, ¿no? Más bien hay que reforzar otro tipo de cosas de las que hablaré en la tercera parte de este video. Bueno, entonces lo dicho hasta aquí. Hay una serie de brechas que tienen que ver no solamente con la operatividad de la tecnología, sino con las formas de pensamiento que se han alterado, el valor de la información, el rol de la institución educativa, etc. Pero en este contexto que ha dejado desnudo, digamos, y que ha enfatizado estas brechas, la solución se dice viene por el lado de la apropiación más técnica, de la capacitación, de las metodologías, de las plataformas, de los soportes. En paralelo, hay una operación, digamos, del propio sistema y de esta versión del capitalismo para constituir una subjetividad sobre la base de esa idea, ese discurso imperante, digamos, de alguna manera. Pues bien, entonces, ¿qué hacer? ¿O qué rol queda? ¿O qué le corresponde a la universidad y a la educación en ese sentido? Para mí, algo muy básico, no olvidar, tener muy presente que la educación es un acto político. ¿Y por qué es un acto político? Porque formamos ciudadanos. En tanto estamos formando ciudadanos, la educación siempre va a ser un acto político. ¿Qué significa eso? En buena cuenta que ahora que se habla mucho de ciudadanía digital,
pensemos justamente toda esta tecnología y todos estos soportes no solamente como eso, no solamente como plataformas, no solamente como constructos técnicos, sino justamente ser críticos con las implicancias, digamos, de las implicancias políticas de estos soportes, las implicancias culturales de estos soportes, y más bien encontrar allí ese campo de crítica constante, de crítica y resistencia al poder, finalmente, que es, digamos, lo que debería operar de alguna manera una mirada crítica de la educación. En buena medida, la pandemia un poco desnudó algo muy claro, y es que el primer reclamo de muchos padres de familia, de muchos espacios, era que no podía costar igual, digamos, el tema de la educación, por un lado bastante justificado por un tema de logística, pero digamos, esa queja también representaba algo de fondo, ¿no? Y es que están pagando por una suerte de ceremonia con la información, una suerte de ceremonia de operaciones que ya no existe en buena cuenta desde antes. O sea, pensar que el hecho de que el estudiante esté en el salón necesariamente garantizaba un mejor proceso educativo, eh, es algo que podría estar en discusión. Yo soy partidario de que sí, se pierde muchísimo en la educación virtual. Hay mucho del contacto con el estudiante que no está, el espacio de sociabilización propio de lo que es la educación queda en entredicho, en fin, completamente de acuerdo. Pero por otro lado, y en el otro extremo, digamos, ya habían partes en la propia lógica del proceso educativo de cualquier universidad o colegio que ya estaban un poco desfasados o bastante desfasados y que no habían encontrado solución. El alumno está desconectado por hiperconexión desde hace ya lustros, si no décadas, y esa es una lucha que sigue ahí en el aire. Entonces, en buena cuenta, el salto a las plataformas de este tipo ha supuesto que esa digamos, como digo, esa suerte de ritual en torno a un tipo de transmisión que ya estaba en entredicho, y que ya tenía su propia crisis, se ha agudizado con esto, ¿no? Pero nuevamente, sí se pierde, creo yo, mucho con la educación virtual, pero bueno, no hay otra opción. Y por otro lado también hay potencias, ¿no? Como siempre emergen potencias y hay potencias que abren posibilidades a otro tipo de interacción, a otro tipo de contenidos, en fin. Pero digamos, en ese primer reclamo, en ese reclamo inicial, lo que había es que, digamos, había una suerte de búsqueda de algo que desde hace mucho tiempo ya está en entredicho, ¿no? O sea, el propio modelo de transmisión educativa, el propio contenido, cómo se organiza la educación, está desfasado respecto a un alumnado que está en otro régimen informacional ya desde hace buen rato. ¿No? No es una novedad y no es algo que haya ocurrido con la pandemia y que sea producto de este salto a lo digital, eso está, o a lo virtual, eso está desde mucho antes. Lo segundo que evidencia es que hay una falta de capacitación tremenda en dos niveles, en el nivel, como digo, técnico, en el nivel de soporte de plataformas y su uso, a nivel de metodología también. Pero, más importante que eso, había una falta de capacitación sobre lo que implica políticamente este soporte y esta tecnología y lo que implica el régimen informacional a nivel, como digo, cultural, social, político. Educar en ciudadanía digital, por ejemplo, tendría que ver con repensar en espacios entre docentes y con alumnos qué ocurre hoy en día con estas formas de vigilancia, con estas formas de control, qué ocurre hoy en día con el uso de la data, qué ocurre con la propiedad de la data producto de estas clases, cómo se va a usar eso, cuáles son los espacios legales, en fin, qué derechos se están vulnerando o no con la privacidad, con la posesión de esa información. Creo que son discusiones que más bien contribuyen al hecho de esta idea de que formamos ciudadanos y ahora son ciudadanos digitales. En la línea, recojo lo que había dicho, ¿no? En la línea de lo que plantea, por ejemplo, Evgeny Morozov, que dice, ok, ¿cuál es la solución? Si es que 5 empresas son dueñas de toda nuestra data y lucran con eso y nosotros no somos propietarios, ¿qué se puede hacer? Hay una opción pública, estatal, en fin. Ciernisek, que también tiene un libro en esa línea que se llama Capitalismo y Plataforma, justamente, también un poco recoge esa problemática, ¿no? Ciernisek que incluso va más allá, dice, debería reforzarse una vía de socializar este tipo de funciones, este tipo de medios, o deberían haber más presencia de sindicatos de empresas digitales, en fin. Pero ese tipo de discusiones creo que están en este momento todavía pasando un poco de largo en muchos espacios de la universidad, que se ha preocupado más, repito, por el discurso de adoptemos la tecnología, adoptemos la metodología y saldemos, digamos, esa brecha más técnica y más pragmática, pero estas discusiones que son las que debería ser
medulares en la universidad hoy están pasando un poco de lado. En ese sentido, creo que la pandemia ha revelado que hay una carencia de infraestructura en términos de conexión, en términos de acceso a las máquinas, en términos de conexión estable también, en términos de redes, en fin. Hay una carencia de capacitación, tanto a nivel técnico, evidentemente, como a nivel discursivo, que es lo que decía. Y finalmente hay una carencia de legislación también, ¿no? ¿Qué va a pasar con la precarización del trabajo? Que se está dando en muchos niveles, qué está pasando con temas de propiedad, de data, de uso de data, imagen, etcétera. Creo que son también espacios que han quedado revelados con esto. Bueno, creo que esas son las tres conexiones que por el momento comparto acá en términos de tecnología, educación y un poco lo que ha sido la pandemia. Gracias por ver el video y si les ha gustado, compártanlo.